la última noche de Babilonia antes de su caída, se hizo una gran fiesta en el año 539 antes de Cristo. Si me quieren acompañar, vamos a abrir Daniel y el capítulo 5. Daniel y el capítulo 5, dice allí en el verso número 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para beber en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. ¿Sí? Entonces vamos a analizar un poco esta fiesta. Belsasar, bajo el efecto del vino, había algo raro en ese vino, porque ni bien empezó a beber ese vino, todos empezaron a adorar a estos falsos ídolos, estos dioses falsos. Dice Pablo en el Nuevo Testamento que los dioses falsos y los ídolos no es otra cosa más que un demonio, son demonios. Empezaron a adorar demonios bajo el efecto del vino. Y obviamente, seguramente notaron que dice que Nabucodonosor es su padre. No es que sea el padre biológico, digamos, es el abuelo. Pero en el Oriente se acostumbra a decir padre como para decir que está relacionado con esa persona, como cuando los judíos decían a Jesús que su padre era Abraham. ¿Sí? No es que fueran hijos directos de Abraham, son descendientes de Abraham. Belsasar es descendiente de Nabucodonosor. Cuando el rey Nabucodonosor tomó Babilonia, se llevó del templo, del santuario de Dios, donde Dios aparecía en forma de fuego, en forma de nube, se llevó cosas de oro, utensilios de oro que se utilizaba para la adoración, cosas consagradas, cosas para el culto del único Dios. Y Belsasar, bajo los efectos de este vino extraño, pidió que le traigan esos utensilios de oro y plata para beber en ellos este vino y adorar a estos demonios con los utensilios del templo santo. ¿Se imaginan a la vista del Dios de Israel, cuando está mirando esta fiesta, que cada vez se pone peor, cada vez se le va más de las manos? ¿Sí? Podemos ver que estaban las concubinas, estaban las esposas, o sea que también había un descontrol sexual, y Dios cada vez iba perdiendo su paciencia, hasta que, no sé si escucharon la expresión, pare la mano. La conocen, ¿verdad? Ya es hora de parar la mano. Entonces Dios le dice a Belsasar, para la mano, ya fuiste demasiado lejos, ya estás tomando las cosas santas y las estás usando para algo profano y horrible. Vamos a leer lo que dice el verso 5. En esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una contra la otra. Belsasar ya no podía controlar su cuerpo. Belsasar estaba preso del pánico, preso del horror al ver esta mano, y mientras Dios le decía a Belsasar, para la mano, Belsasar decía que alguien pare a esa mano, ¿verdad? Pare la mano. Luego dice allí, en el verso 7, a gritos, el rey mandó traer magos, caldeos y adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia, el que lea esta escritura y me muestre su significado, será vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello y será tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Le suena parecido? Es exactamente lo que había pasado cuando el rey Nabucodonosor tuvo ese sueño sobre la estatua y ninguno de sus magos, astrólogos y caldeos pudo darle ningún tipo de orientación acerca de este sueño. Y ahora, 2 generaciones después, el nieto
está viendo una manifestación del Dios Todopoderoso y no la entiende, y llama a sus astrólogos, llama a los magos, a los adivinos, y no le pueden decir absolutamente nada. Dice el verso 9, entonces el rey Belsasar quedó muy turbado, palideció y sus príncipes quedaron perplejos. Debido a las palabras del rey y de sus príncipes, la reina entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Hay en tu reino un hombre en quien mora el Espíritu del Dios Santo. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, lo nombró jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Porque en Daniel, a quien el rey llamó Belsasar, se halló un espíritu superior y ciencia y entendimiento para interpretar y descifrar enigmas y dudas. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará el significado. ¿Ustedes piensan que Belsasar no sabía de esta historia de Daniel? ¿Ustedes creen que nunca le contó su abuelo Nabucodonosor que el único que pudo responder esos misterios era el joven hebreo Daniel? Seguramente Belsasar tenía bien en claro quién era Daniel. De hecho, a Daniel lo llamaban Belsasar, y él se llamaba Belsasar. ¿Cómo no va a conocer a esa persona que casi tiene el mismo nombre? Y finalmente llamaron a Daniel a la presencia del rey Belsasar. Y vamos a leer a partir del verso 17, Daniel se ve que está repugnado por la escena que está viendo, por la fiesta que estaban haciendo, por las condiciones en las que estaban los utensilios de la casa de Dios. Por lo tanto se nota en sus palabras que no está de buen humor. Verso 17 dice, entonces Daniel respondió al rey, tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otro. De todos modos, te leeré la escritura y te daré su interpretación. El Altísimo Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él. A quien él quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Vamos al verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Antes, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además, alabaste a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida, y de quien son todos tus caminos. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. La escritura es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La interpretación es Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a medos y persas. Entonces, por orden de Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, pusieron en su cuello un collar de oro y pregonaron que él era el tercer señor en el reino. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. Vamos a analizar un poco esta escritura que apareció en la pared. El problema de Belsasar no era leer la escritura. El problema de Belsasar no era entender lo que decía la escritura. El problema de Belsasar era entender qué significa que el Dios Todopoderoso le escriba esas palabras, porque Mene, Tekel y Uparsin eran medidas de peso. Todos los vendedores en esa época usaban esas palabras todos los días. Belsasar sabía perfectamente lo que era Mene, Tekel y Pérez, Uparsin. Sabía perfectamente, eran medidas de venta, ¿sí? Eran cantidad de peso de gramos, pero no entendía por qué aparecía eso en su pared, escrito por una mano sobrenatural. Y Daniel le explicó que esas palabras tienen un origen
tienen una raíz. La palabra mene tiene una raíz que significa contar, ¿sí? Es la misma palabra para contar, se usa para la medida. Y luego le dice que la palabra tekel también proviene de la palabra pesar. Y también le dice que la palabra parsín o pérez viene de dividir. Entonces le interpreta a Daniel y le dice justamente, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Llegó la hora del fin de Babilonia. Dios ha pesado tu carácter en su balanza y has sido hallado falto. Y Dios ha decidido que tu reino sea dividido y sea entregado a los medos y a los persas, ¿sí? Cuando nosotros leíamos sobre la estatua y decíamos que luego de Babilonia venía Media y Persia, no era porque uno estaba inventando o tratando de lucubrar, sino que la misma profecía nos dice con nombre y apellido cuál era el imperio que venía después de Babilonia. Entonces, cuando Daniel termina de hacer esta interpretación, se nos dice que Belsasar es muerto, ¿sí? Uno diría, bueno, le habrá dado un ataque al corazón, habrá caído por algún accidente, pero la realidad es otra. ¿Cómo es que Babilonia cae esa misma noche, si estaban de fiesta? Resulta que Babilonia, hace mucho tiempo, antes de esa fiesta, estaba sitiada por los medos y los persas, que estaban intentando ingresar para tomar Babilonia. Pero las paredes, las murallas de Babilonia eran imposibles de penetrar, eran inexpugnables. Y Belsasar sabía perfectamente esto, entonces estaba relajado. Además, por el medio de Babilonia, por debajo, corría el río Éufrates, lo cual permitía que dentro de la ciudad haya árboles frutales, haya comida, no había necesidad ni de abrir las puertas, podían resistir el sitio, podían resistir el asedio tranquilamente. Era más probable que los que están afuera tengan hambre primero que los que estaban dentro de Babilonia. Entonces Belsasar estaba confiado y por eso estaba de fiesta, por eso estaba festejando. Pero Belsasar no contaba con que Ciro el persa desvíe el río Éufrates, entonces queda un canal seco por debajo de la ciudad y es por allí que los reyes del oriente, los reyes de Media, los reyes de Persia, ingresan y toman la ciudad por la fuerza. Y ahí es cuando Belsasar muere a espada y Darío el Medo comienza a reinar. En donde solía ser Babilonia, ahora reina Medo-Persia. Y es el nuevo imperio, ¿sí?, que ocupa el territorio que ocupaba Babilonia. El día de ayer nos preguntábamos qué puede tener que ver esa estatua de oro con nuestros días, ¿verdad? Y hoy también nos podríamos preguntar qué tiene que ver la caída de Babilonia hace 2500 años o más con nuestra situación actual. Hoy vivimos en el 2017, ¿qué importa lo que ocurrió con ese imperio, con esa gente? Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis una vez más. El libro de Apocalipsis, el capítulo 18, versos 2 y 3, dicen: y proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. No sé si se dan cuenta que en la última noche de Babilonia, la Babilonia literal, la Babilonia histórica, había una fiesta, ¿verdad? Y acá me está hablando de Babilonia la Grande, pero en el tiempo final de la historia. Y me está hablando de que hay una habitación de demonios. En la Babilonia literal se adoraban a estos falsos dioses, a estos ídolos que son demonios. Y aquí se adoran demonios. Se nos dice que en la fiesta de Belsasar estaban bebiendo un vino que los confundía y los hacía hacer locuras. Se dice aquí que hay un vino extraño que se está sirviendo en esta Babilonia del tiempo del fin. Se dice también que hay fornicación, al igual que la fiesta de Belsasar, que era un descontrol sexual.
Hay muchas similitudes entre la Babilonia de hace 2500 años y esta Babilonia espiritual, esta Babilonia nueva, extraña en el tiempo del fin. Fíjense lo que dice Apocalipsis, capítulo 16 y el verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Este capítulo del Apocalipsis es el que habla de las 7 últimas plagas que van a caer sobre este planeta antes de que el Señor regrese. Y esta es la sexta plaga, la anteúltima. Y nos está diciendo que va a caer sobre el río Éufrates, exactamente igual que en la caída de la Babilonia literal. Y nos dice que el río Éufrates se va a secar, exactamente como ocurrió antes, y que van a ingresar los reyes del oriente. ¿No ven un patrón común? ¿No ven que está sucediendo exactamente lo mismo en el tiempo final que hace 2500 años? Entonces vamos a ver esta simbología, vamos a ver que la Babilonia antigua es reemplazada por una Babilonia espiritual en este tiempo final. Ciro el persa va a ser reemplazado por Cristo Jesús, nuestro Señor. El río Éufrates va a ser reemplazado por fieles de Babilonia. Y los reyes del oriente serán reemplazados por Cristo y los ángeles en la segunda venida de Cristo. Quizás se estén preguntando por qué el río Éufrates representa a los fieles de Babilonia. En Apocalipsis, el verso 17 y el capítulo 17, verso 15, dice: me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Babilonia está sentada sobre mucha gente y esa gente es la que sostiene a Babilonia. Son los fieles a Babilonia. Pero la profecía dice que en un momento toda esa gente va a dejar de seguir, la va a dejar sola, la va a dejar vacía y ahí es cuando va a ingresar Cristo y sus ángeles para darle fin a esta ciudad espiritual, a este reino impío. Entonces, en Apocalipsis 18, verso 4, dice Juan: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. No es una orden. Dios no está dando la orden, salid de ella como rey. Dios está dando una súplica, dando un ruego. Por favor, salgan de ahí. Así como un padre le puede decir a su pequeño: no pongas los dedos en el enchufe. No te lo estoy ordenando, te estoy pidiendo por favor no lo hagas. Soy tu padre, yo te amo, no quiero que hagas eso. Y soy tu padre, no quiero que estés dentro de Babilonia porque Babilonia va a ser destruida. Babilonia va a ser destruida porque la paciencia de Dios está llegando a su límite. Entonces Dios dice: sal de Babilonia, por favor. Si eres de mi pueblo, sal de Babilonia. No te quedes allí dentro porque las plagas van a caer sobre esa ciudad, van a caer sobre ese reino impío. Entonces quizás en esta noche uno se podría preguntar, ya que la Babilonia literal desapareció hace más de 2500 años, ya ni se pueden encontrar las murallas de Babilonia, hoy en día, ¿cómo sé yo si estoy en Babilonia o no? ¿Cómo saber si yo necesito salir de Babilonia? Me está llamando Dios a salir, pero ¿salir de dónde? Si yo no sé si estoy en Babilonia o no. Entonces traje preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo saber si debo salir de Babilonia? Una de las preguntas sería: ¿ignoras las profecías? ¿Ignoras las profecías que están en la palabra de Dios? Belsasar ignoraba las profecías, él las conocía. Su abuelo Nabucodonosor le había explicado bien que había un fin para Babilonia, pero a Belsasar no le importó. Belsasar estaba en Babilonia, no le importaba la profecía de Dios. Si hoy estás ignorando las profecías que están bien claras en la palabra de Dios, puede que el llamado sea para ti: sal de Babilonia. ¿Estás bebiendo un vino extraño o sacas tu vino directamente de la vid? Esta es la vid, ¿sí? Yo soy la vid, decía Jesús. Esta es la vid verdadera. O alguien te está sirviendo el vino mezclado, con error, con confusión.
ese vino que te hace pensar cosas raras, hacer cosas raras. ¿Tu adoración es con reverencia o es una fiesta descontrolada? ¿Adoras ídolos? ¿Estás adorando demonios o solo adoras a Dios? ¿O hay algún otro personaje en tu adoración? ¿En tus oraciones hablas con otros personajes o solo hablas con Dios? ¿Haces uso común de las cosas santas? ¿Te olvidas de las cosas sagradas? ¿Da lo mismo la iglesia que la cancha de fútbol? ¿Se ha mezclado en tu mente lo sagrado con lo común, con lo profano? Si en alguna de estas preguntas tú dudas, quizás el llamado sea para ti. Quizás el llamado también sea para mí, porque yo no tengo el corazón completamente convertido, yo no soy ningún santo. Entonces, el llamado esta noche me lo hace Dios a mí, lo hace Dios para todos los presentes, lo hace Dios para todos los que están escuchando este mensaje. Salid de ella, pueblo mío, y vengan aquí, entre estas dos tapas, aquí es donde ustedes tienen que estar. Todo lo que ustedes crean, todo lo que ustedes piensan, tiene que pasar por el filtro de este libro para poder salir de Babilonia. Entonces, en esta noche, yo voy a pedirle a mi Señor Jesús que pueda ayudarme a salir de Babilonia. Si hay algo que yo todavía no entiendo, pero me hace permanecer en Babilonia, quiero que el Espíritu Santo pueda sacar eso, extirpar eso, arrancar eso de mi corazón para que yo pueda abandonar esa ciudad, porque esa ciudad va a ser destruida. Y si no ha sido destruida aún, es porque Dios tiene amor por la gente y está prolongando su paciencia, su paciencia. ¿Hay alguien en esta noche que también quiera salir de Babilonia, que quizás tiene algo en su corazón que no lo reconoce o no lo conoce o no lo sabe, pero dice, yo quiero pedirle a Dios ayuda para salir de Babilonia? ¿Hay alguien? ¿A alguien le gustaría salir de Babilonia? Yo te pido que te pongas en pie y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que nos tome de la mano y si es necesario que mande a sus ángeles más poderosos para que hagan más fuerza y nos saque de esa ciudad. Padre Santo, Dios Salvador, Padre, ayúdanos a salir de Babilonia. Señor, tómanos con tus manos poderosas y sácanos de esta confusión. Sácanos esta copa embriagadora que nos está confundiendo, que hace que nuestros pensamientos no sean claros. Ayúdanos a que nuestra adoración sea dirigida a ti, Señor, y a ningún otro. Ayúdanos, Padre, a que no nos confundamos las cosas santas con las cosas comunes del mundo. Padre, ayúdanos a conocer que tu paciencia está llegando a un fin y que Babilonia será destruida. Padre, queremos salir de Babilonia. Todos los que estamos aquí de pie queremos salir de Babilonia. Todos aquellos que en sus corazones, mientras escuchan este mensaje, sienten que quieren salir de Babilonia, están pidiendo tu ayuda hoy. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén.